Nueva York. Una cuadrilla de demolición llega a la Quinta Avenida. Su objetivo, la residencia privada más grande jamás construida en Manhattan. 130 habitaciones, una manzana entera, un castillo del Renacimiento francés con muros de piedra caliza, interiores de pan de oro y mármol. 45 años en pie. Y ahora, la están tirando abajo. No por un incendio, no por fallas estructurales, sino porque nadie la quiere. Porque la familia ya no puede pagar los $30,000 anuales de impuestos, porque el mundo que construyó esa casa dejó de existir. Esta es la historia de cómo murió la era dorada, y empieza exactamente aquí, con una bola de demolición golpeando el palacio más grande de América. La mansión Vanderbilt ocupaba la manzana completa entre las calles 57 y 58, entre la Quinta Avenida y Madison. Cornelius Vanderbilt II la mandó construir en 1882, no el Comodoro original, sino su nieto. Para entonces, Vanderbilt era sinónimo de ferrocarriles, y los ferrocarriles significaban dinero más allá de todo cálculo. La casa lo reflejaba. Diseñada por George Brown Post, costó más de $3 millones, más de 90 millones en dinero de hoy. El gran salón se elevaba a 3 pisos con paneles de roble tallado. El salón de baile cabía cientos de personas. El comedor tenía techos dorados. Cada habitación competía por superar a la anterior, en mármol, maderas exóticas y detalles artísticos. Cornelio II murió en 1899, 55 años, agotado, según se dice, de administrar los intereses ferroviarios de la familia. Su viuda, Alice, siguió viviendo ahí. Las fiestas continuaron, los bailes, las cenas. La mansión seguía siendo el centro de la sociedad neoyorquina, pero las cosas estaban cambiando. Los impuestos prediales aumentaban, los sirvientes exigían mejores salarios. La calefacción, el mantenimiento, las reparaciones, todo costaba más. Y llegó la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes que habrían sido lacayos estaban combatiendo en Francia. Las jóvenes que habrían sido doncellas encontraron trabajos mejor pagados en las fábricas. El servicio doméstico se evaporó. Alice vivió en la mansión hasta 1926. Tenía más de 80 años. La casa era demasiado grande para una anciana. El vecindario cambiaba. Los edificios comerciales reemplazaban a otras mansiones. Cuando Alice murió, sus herederos enfrentaron una decisión brutal. Solo los impuestos eran $30,000 anuales. Calefacción, electricidad, mantenimiento básico, otros $100,000 más. Nadie en la familia quería cargar con eso. La generación joven prefería apartamentos modernos. Tenían haciendas en el campo. No necesitaban un palacio que devoraba dinero. La mansión salió al mercado por $7 millones. No apareció ningún comprador que quisiera vivir ahí. La ubicación era demasiado valiosa para eso. Bergdorf Goodman, la tienda de lujo, compró la propiedad. Querían el terreno. El edificio era un obstáculo. En 1927 llegaron las cuadrillas de demolición. Empezaron por arriba, retirando tejas, luego los pisos superiores, trabajando hacia abajo, recuperando lo que podían. Las fachadas de piedra caliza tallada, las repisas de mármol, los paneles de roble. Algunos elementos fueron a coleccionistas, la mayoría a rellenos. Los periódicos cubrieron la demolición. Las fotografías mostraban algo perturbador, la mansión reduciéndose a escombros semana a semana. La fachada con enormes huecos donde habían estado las ventanas, habitaciones expuestas al cielo, la gran escalinata que ya no conducía a ningún lado. Donde estuvo el palacio más grande de América, Bergdorf Goodman construyó una tienda, Art Deco, moderno, líneas limpias, grandes vitrinas. El nuevo edificio anunciaba un conjunto de valores radicalmente diferente, el comercio por encima de la aristocracia, la eficiencia moderna por encima del exceso, el acceso para todos en lugar de la exclusividad para unos pocos. La mansión Vanderbilt no fue la primera en caer. Para 1927, varios palacios de la Quinta Avenida ya habían sido demolidos, pero era el más grande y el más simbólico. Cuando la casa más grande construida por una de las familias más ricas de América no podía sobrevivir, se confirmó lo que muchos sospechaban. La era dorada había llegado verdaderamente a su fin. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fuerzas destruyeron un sistema que apenas décadas antes había parecido tan permanente, tan invencible, tan eterno? Para entender el final, hay que entender el principio. Y el principio empieza 50 años atrás, en el periodo más convulso de la historia americana.
La guerra civil terminó en 1865. 600.000 muertos, el sur devastado, y una pregunta abierta: ¿qué tipo de país se convertiría América? La respuesta llegó sobre rieles. Antes de la guerra, América era una colección de economías regionales desconectadas. Mover mercancías cualquier distancia tomaba semanas. Los canales se congelaban en invierno. Los caminos eran un desastre. La guerra cambió todo. Ambos lados usaron los trenes extensamente. El norte demostró que el ferrocarril podía mover tropas y suministros más rápido de lo que nadie creía posible. Los generales que entendían la logística ganaban batallas. La logística significaba trenes. Después de la guerra, ese conocimiento militar se convirtió en oportunidad civil. En 1869 ocurrió algo que cambió América para siempre. Dos compañías que construían desde direcciones opuestas se encontraron en Utah. La línea transcontinental estaba completa. Lo que antes tomaba 6 meses en carreta, ahora tomaba 6 días. El impacto fue inmediato. El oeste dejó de estar aislado. Los agricultores enviaban grino al este, los ganaderos mandaban reses a Chicago, los mineros transportaban mineral a las fundidoras. El país dejó de ser regiones separadas, se convirtió en un mercado integrado. Y construir todo eso requería capital enorme. Las compañías vendieron acciones y bonos. Algunos individuos tomaron el control de múltiples líneas, creando redes que abarcaban estados enteros. Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, fue el primero en entender lo que significaba la consolidación ferroviaria. Había comenzado con barcos de vapor. En la década de 1860, incursionó en los trenes no construyendo líneas nuevas, sino comprando las existentes y conectándolas. Para los 1870, controlaba el New York Central, que conectaba Nueva York a Chicago. Su sistema era más eficiente que sus competidores. Ganancias. Las ganancias lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de América. Cuando murió en 1877, su fortuna superaba los 100 millones de dólares, más de 2.000 millones en dinero de hoy. La fortuna americana más grande hasta ese momento. Pero los trenes eran solo el principio. La red ferroviaria creó demanda para otras industrias. Las vías necesitaban acero, kilómetros y kilómetros de rieles que se desgastaban y necesitaban reemplazarse constantemente. Andrew Carnegie vio esa oportunidad, un inmigrante escocés que comenzó como operador de telégrafo. Aprendió cómo funcionaban los ferrocarriles desde adentro. En los 1870 dejó el transporte y se metió al acero. Construyó enormes plantas alrededor de Pittsburgh usando el proceso Bessemer, que producía acero más rápido y barato que cualquier método anterior. Pero Carnegie no solo fabricaba acero, controlaba cada etapa del proceso. Compró minas de hierro en Minnesota, minas de carbón en Pensilvania, barcos para cruzar los grandes lagos, líneas ferroviarias para mover materiales. Integración vertical total. Cada dólar posible se quedaba dentro del sistema Carnegie. Para los 1880, dominaba la producción americana. Las ganancias eran asombrosas. Luego estaba el petróleo, una industria que casi no existía antes de la guerra. En 1859 se perforó el primer pozo comercial en Pensilvania. Inicialmente era querosene para lámparas, sustituto del costoso aceite de ballena. John D. Rockefeller comprendió algo que los demás pasaban por alto. El dinero no estaba en perforar, era demasiado arriesgado. Los pozos salían secos o producían demasiado e inundaban el mercado. El dinero estaba en la refinación y la distribución. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870. Compraba crudo a los perforadores, lo refinaba y lo vendía. Negoció acuerdos secretos con los ferrocarriles para obtener tarifas preferenciales. Vendía por debajo del precio de sus competidores hasta que quebraban o le vendían. Compraba rivales y los integraba. Para 1882, Standard Oil controlaba el 90% de la refinación americana. Un monopolio en todo menos en el nombre. La riqueza de Rockefeller en su apogeo equivalía a más de 400.000 millones de dólares actuales. El americano más rico de la historia. Estos tres hombres, Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, construyeron sus fortunas en décadas. Vanderbilt en 2, Carnegie en 1, Rockefeller incluso más rápido. Lo hicieron en un entorno sin impuestos sobre la renta, sin leyes antimonopolio, sin regulaciones laborales, sin límites a lo que podían acumular. Los trabajadores no tenían protección alguna. Si te lesionabas en el trabajo, ese era tu problema. Si te despedían, no tenías recurso. Si reducían tu salario, o lo aceptabas o renunciabas. No había red de seguridad social, no había seguro de desempleo.
Trabajabas o te morías de hambre. Esta combinación, crecimiento industrial masivo más cero regulación, generó fortunas más rápido que cualquier era anterior en la historia, y también creó una desigualdad que América jamás había visto. El 1% más rico poseía más que el 90% inferior en conjunto. Los ricos vivían en palacios, los pobres en vecindades sin plomería ni calefacción. El término varón ladrón fue acuñado para describir a estos industrialistas. Sus críticos decían que habían robado sus fortunas mediante el monopolio, la corrupción y la explotación. Sus defensores los llamaban capitanes de la industria, constructores de la nación. Ambas descripciones eran verdad. Habían transformado el país. La producción industrial americana se disparó. Las ciudades crecieron, pero los beneficios se distribuyeron de manera brutalmente desigual. Y esos hombres en la cima necesitaban un lugar donde vivir, un lugar que anunciara su éxito, un lugar que los separara de la gente común. Necesitaban mansiones. Pero había un problema. En la América de la Era Dorada, el dinero por sí solo no bastaba. Había algo más poderoso que la fortuna. Había una mujer que decidía quién existía y quién no. Y los Vanderbilt, con todos sus millones, la necesitaban desesperadamente. Caroline Schermerhorn Astor tenía un poder que el dinero no podía comprar. Decidía quién pertenecía a la élite de New York y quién no, sin proceso de solicitud, sin criterios objetivos, solo su juicio. Su aprobación otorgaba acceso, su desaprobación significaba exclusión permanente. Los Vanderbilt lucharon durante años. El Comodoro era demasiado tosco, demasiado abiertamente involucrado en los negocios. Caroline lo encontraba vulgar. No fue hasta que Alva Vanderbilt forzó el asunto que la familia logró entrada. En 1883, Alva organizó un baile de disfraces tan elaborado, tan costoso, tan magníficamente excesivo, que Caroline no podía ignorarlo. Costó más de $200,000, el equivalente a más de 6 millones de dinero de hoy. 1,200 invitados, disfraces elaborados, la casa decorada de arriba a abajo. Era una declaración. Los Vanderbilt habían llegado. Le gustara a Caroline o no, asistió. Una vez que ella aceptó a los Vanderbilt, los demás siguieron. La familia era finalmente legítima. Todo el sistema requería mantenimiento constante. La temporada social transcurría de noviembre hasta principios de Spring. Los lunes eran Todos los que noches de ópera. importaban asistían al Metropolitan Opera, no para escuchar música, sino para dejarse ver. Los palcos estaban organizados por estatus. El de Caroline era el central en el primer nivel. Desde ahí observaba toda la sala, notando quién asistía, con quién. Las tarjetas de visita eran esenciales. Los días de recepción eran rígidos. Llamar el martes significaba que te recibiría. Llamar el miércoles significaba que no existías. Los bailes eran el evento más importante. Las jóvenes debutaban ante la alta sociedad, marcándolas como elegibles para el matrimonio. Ser invitada al baile de Caroline significaba que tu familia había llegado. No ser invitada significaba que no existías. Todo el sistema estaba diseñado para impedir la movilidad, creando reglas y rituales elaborados, haciendo que la aceptación requiriera aprobación personal. Caroline se aseguraba de que el dinero nuevo no pudiera simplemente comprarse el acceso. Pero el sistema tenía vulnerabilidades. Requería que el dinero nuevo se preocupara por la aceptación. La primera generación de varones ladrones a menudo no lo hacía. El Comodoro Vanderbilt no le importaba lo que Caroline pensara. Tenía dinero y poder. Con eso era suficiente. La segunda generación se preocupaba más. La tercera se preocupaba más que nadie. Y fue esa tercera generación la que construyó los palacios más grandes. Caroline mantuvo su posición hasta su muerte en 1907. Después, el mundo se fragmentó. Múltiples mujeres reclamaron su autoridad. Las reglas se volvieron menos rígidas. El sistema que ella había sostenido durante décadas comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, en la Quinta Avenida, la competencia arquitectónica se intensificaba. En 1870, el tramo al norte de la calle 50 estaba casi vacío. 20 años después, era el bien raíz residencial más costoso de América. Manzana tras manzana de mansiones de piedra caliza, castillos franceses, palacios del Renacimiento italiano, extravagancias Beaux Arts, cada uno más grande y elaborado que el anterior. La transformación comenzó con los Vanderbilt.
William Henry Vanderbilt encargó una enorme casa en 1879. Construyó 3 residencias conectadas de piedra rojiza. Pero la piedra rojiza ya se sentía anticuada. El material verdaderamente de moda era la piedra caliza, blanca, elegante, más europea. Y el estilo de moda era francés, los castillos del Valle del Loire. Sin importar que la nobleza francesa los hubiera construido a lo largo de siglos, los millonarios americanos los querían ahora, construidos en 2 años. Richard Morris Hunt se convirtió en el arquitecto predilecto. Había estudiado en la École des Beaux-Arts en París. Comprendía lo que sus clientes querían: grandiosidad, impacto, casas que anunciaran su riqueza desde varias cuadras. En 1883 diseñó la mansión de William Kissam Vanderbilt en la calle 52. Gótico francés, piedra caliza gris, techos empinados, tapices medievales, vitrales y paneles importados de haciendas europeas. Costó $3 millones construirla, otros 2 millones para amueblarla. El patrón quedó establecido. De repente cada millonario quería un palacio francés, o una villa italiana, o cualquier cosa europea que sugiriera siglos de refinamiento aristocrático, aunque la fortuna tuviera menos de una década de existencia. Andrew Carnegie construyó su palacio entre las calles 90 y 91, 1899. Henry Clay Frick construyó más al sur, en la calle 70, diseñada desde el principio para convertirse en un museo. El senador Clark construyó quizás la mansión más excesiva de todas: 121 habitaciones, 4 galerías de arte, múltiples salones de baile, $7 millones, 7 años en construirse. Los críticos la llamaban vulgar. A Clark no le importaba. Tenía dinero y quería que todos lo supieran. Caminar por la Quinta Avenida significaba pasar palacio tras palacio. Era una atracción turística. Los domingos, familias de clase media caminaban para admirar casas que jamás podrían costear. Los acaudalados residentes los ignoraban o los resentían, pero no podían impedirlo. Eran residencias privadas en calles públicas, y todo el espectáculo dependía de un sistema que parecía permanente. Nadie que construyera estas casas en los 1890 imaginaba que en menos de 20 años la mayoría habría sido demolida. Nadie pensaba que el sistema podría derrumbarse, pero las fuerzas que lo destruirían todo ya se estaban acumulando en lugares que los residentes de la Quinta Avenida raramente visitaban. En las fábricas, en las vecindades, en los periódicos, en los movimientos políticos. La reacción estaba aproximándose. Los trabajadores habían sido pacientes, décadas de paciencia, aceptando salarios de miseria, soportando condiciones peligrosas, viendo cómo las fortunas se acumulaban en la cima mientras ellos luchaban para alimentar a sus familias. Pero la paciencia tiene límites, y para la década de 1890 esos límites habían sido alcanzados. La gran huelga reloviaria de 1877 estableció el patrón. Comenzó en West Virginia, cuando el Baltimore and O Railroad recortó los salarios. Los trabajadores abandonaron el trabajo. La huelga se extendió por todo el país. Decenas de miles dejaron de trabajar. Los ferrocarriles trajeron esquiroles. Los huelguistas los combatieron. En Pittsburgh, los milicianos dispararon contra las multitudes. 20 muertos. Los manifestantes incendiaron propiedades ferroviarias en respuesta. Millones de daños. 45 días antes de que las tropas federales restablecieran el orden. En 1886, el asunto Haymarket en Chicago conmocionó a la nación. Los trabajadores hacían huelga por una jornada laboral de 8 horas. Durante un mitin pacífico, alguien lanzó una bomba contra la policía. 7 oficiales muertos. La policía abrió fuego contra la multitud. 4 trabajadores muertos. 8 anarquistas arrestados. 4 ahorcados. Las pruebas eran débiles. No importó. El asunto Haymarket aterrorizó a los acaudalados. Si los trabajadores estaban dispuestos a usar bombas, ningún lugar era seguro. Las mansiones de la Quinta Avenida podían ser blancos. La seguridad aumentó. Se contrataron guardias. La paranoia se instaló. La huelga de Homestead de 1892 fue particularmente brutal. La planta acerera de Carnegie en Pensilvania. Los trabajadores hicieron huelga por recortes de salario. Henry Clay Frick contrató 300 detectives Pinkerton como seguridad privada. Llegaron en barca.
Los huelguistas armados los recibieron en el muelle. Tiroteo de 12 horas, 10 muertos, docenas de heridos. La milicia estatal finalmente rompió la huelga. Los trabajadores perdieron. El sindicato fue destruido, pero la reputación de Carnegie sufrió daño permanente. Había estado en Escocia durante la huelga, alegando ignorancia. Nadie le creyó. El hombre que predicaba el evangelio de la riqueza había ordenado a guardias armados disparar contra sus propios trabajadores. Cada huelga revelaba algo fundamental. La era goleada dependía de mano de obra barata. Las mansiones requerían docenas de sirvientes mal pagados. Las fábricas necesitaban trabajadores dispuestos a aceptar salarios de miseria. Si esos trabajadores se negaban, todo el sistema se detenía. Y mientras las huelgas sacudían las fábricas, en las revistas algo igualmente devastador estaba ocurriendo. Los periodistas habían decidido contar la verdad. Ida Tarbell pasó años investigando las prácticas de John D. Rockefeller. Entrevistó a ex empleados de Standard Oil. Obtuvo documentos confidenciales. Rastreó la historia de la compañía desde su fundación hasta su monopolio total. Lo que reveló conmocionó a América. Rockefeller no había construido Standard Oil mediante productos superiores. Había usado tácticas despiadadas. Acuerdos secretos con los ferrocarriles para obtener tarifas preferenciales, precios predatorios para llevar competidores a la quiebra, espionaje industrial, sobornos, amenazas. La compañía destruía sistemáticamente a cualquiera que la desafiara. Tarbell escribía con precisión y sobriedad. No necesitaba sensacionalismo. Los hechos eran suficientemente condenatorios. La serie se publicó de 1902 a 1904. Se convirtió en libro. Fue un éxito de ventas. De repente, Rockefeller ya no era un capitán de la industria, era un barón ladrón. Su riqueza no era un logro admirable, era botín robado. Rockefeller intentó defenderse, señaló su filantropía, las bibliotecas, las universidades, la investigación médica. El público no lo estaba comprando. Como dijo un crítico, Rockefeller daba con una mano lo que había robado con la otra. El dinero ensangrentado seguía siendo dinero ensangrentado aunque se donara a buenas causas. Upton Sinclair hizo lo mismo con la industria cárnica. Su novela La jungla expuso condiciones horripilantes en los corrales de Chicago. Carne en mal estado vendida a consumidores, trabajadores perdiendo dedos en la maquinaria, ratas cayendo en las máquinas de embutidos. El presidente Roosevelt, después de leerla, invitó a Sinclair a la Casa Blanca y ordenó investigaciones. Sinclair había pretendido destacar la explotación de los trabajadores, pero los lectores se fijaron en la comida contaminada. Como él mismo diría después, apunté al corazón del público y por accidente le di en el estómago. Aún así, el resultado fue real. Nuevas leyes de alimentos y de inspección de carnes aprobadas directamente por el impacto del libro. Los muckrakers habían destruido la autoridad moral de las fortunas de la era dorada. Habían demostrado que la riqueza provenía de la explotación, que los monopolios perjudicaban al público, que el sistema estaba amañado. En 1880, la mayoría de los americanos admiraba a los industrialistas. Para 1910, muchos los miraban con franca hostilidad. Y luego llegó el golpe definitivo. En 1913, el Congreso aprobó la 16ª enmienda. Por primera vez, el gobierno podía gravar directamente la riqueza. Las tasas iniciales eran modestas, pero el principio aterraba a los acaudalados. Si el gobierno podía gravar los ingresos, podía gravar la riqueza. El poder de gravar era el poder de destruir. Y tenían razón en temerlo. Cuando la Primera Guerra Mundial requirió gasto masivo, las tasas del tramo más alto subieron al 77%. Los días de acumular riqueza ilimitada sin impuestos habían terminado para siempre. La guerra destruyó algo más. Mató a la aristocracia europea, literalmente. Los jóvenes lords británicos se alistaron como oficiales y murieron en las trincheras. La nobleza francesa perdió hijos en Verdún. Los príncipes alemanes cayeron en el Somme. Esa aristocracia había sido el modelo al que aspiraban los millonarios americanos. Las mansiones de la Quinta Avenida fueron construidas para parecerse a los palacios europeos. Las hijas americanas se casaban con lords británicos para obtener títulos. Todo el sistema dependía de que la aristocracia europea valiera la pena imitarla. Ahora esa aristocracia moría en el lodo belga. Los hijos de los duques vivían en trincheras infestadas de ratas. Los títulos no significaban nada cuando caían los proyectiles. La linaje no detenía las balas. Las élites americanas observaron y asimilaron la lección.
La guerra también demostró que los gobiernos podían controlar economías, podían movilizar naciones enteras, recaudar impuestos masivos, redirigir industrias completas. El capitalismo sin límites que había creado las fortunas de la era dorada fue suspendido y las sociedades no colapsaron, se adaptaron. Eso destruyó la certeza ideológica. Si los gobiernos podían administrar economías durante la guerra, ¿por qué no podían regularlas durante la paz? El argumento contra la intervención del gobierno nunca volvió a ser el mismo. Cuando terminaron los combates, América estaba transformada. Los sindicatos eran más fuertes, el gobierno era más grande, los impuestos eran más altos. Las mujeres que habían trabajado en las fábricas de municiones se negaban a regresar a la subjugación anterior. El servicio doméstico colapsó. Encontrar ayuda para mantener un palacio de 50 habitaciones se volvió casi imposible, y los herederos de esos palacios miraron los números, miraron el mundo que los rodeaba, y tomaron la única decisión racional disponible: vender, demoler, seguir adelante. Cornelius Vanderbilt III vendió la mansión familiar a Bergdorf Goodman. La viuda de Carnegie vendió su mansión en 1926. La casa apenas tenía 27 años. Había sido construida para durar siglos. El palacio del senador Clark, $7 millones y 7 años en construirse, fue derribado en 1927. Una a una los monumentos al exceso de la era dorada desaparecieron. Las cuadrillas de demolición derribaron más que edificios, demolieron un sistema social, una estructura económica, un modo de vida que parecía inquebrantable. Lo que tardó décadas en construirse, tardó días en destruirse. Lo que reemplazó a las mansiones contaba su propia historia. Tiendas, edificios de oficinas, apartamentos, espacios abiertos a cualquiera con dinero para gastar. El exclusivo distrito residencial se convirtió en uso mixto. El acceso público reemplazó el privilegio privado. Algunas estructuras sobrevivieron transformándose. La mansión de Frick se convirtió en museo. La biblioteca de Morgan abrió al público. Los cottages de Newport reciben turistas. Palacios privados convertidos en recursos públicos. Y esa puede ser la lección final de toda esta historia. La riqueza que solo se sirve a sí misma no dura. Las fortunas que solo benefician a sus propietarios se dispersan. Los edificios que albergan a solo una familia son demolidos. Pero los recursos dedicados al beneficio público pueden perdurar. La era dorada construyó sus monumentos. Los cambios económicos, las guerras, los movimientos de trabajadores y los periodistas que se atrevieron a contar la verdad destruyeron la mayoría. El sistema colapsó no porque alguien lo derribara de un solo golpe, sino porque nadie podía costear mantenerlo en pie. Y eso quizás sea lo más terrorífico de todo. Los sistemas que parecen eternos no caen por revoluciones, caen porque un día